Leemos Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hasta aquí la lectura del pasaje que nos toca esta noche. Vamos a orar por la palabra. Nuestro Padre y nuestro Dios, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te rogamos que el Espíritu Santo la esté aplicando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nos dé la fuerza, Señor, la voluntad, el deseo y también la disciplina para ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, habían dado en la lección pasada, que no estuve, pero veo que hay una lección muy, muy grande del ejemplo de Cristo, ¿no? Allí la humillación de Cristo voluntaria, dice, es un ejemplo para seguir, ¿no? Para el creyente que debe seguir y que debe pedir, como le pide Pablo a los filipenses, ¿no? Que pongan la mirada en el Señor y procuren tener una forma de vida como la de Jesús, ¿no? Reflejar ese carácter de Jesús, vivir como Jesús, es un poco para el creyente la razón de vivir, aparte de la misión que tiene, la razón de vivir. Hay que recordar, lógicamente, tener conocimiento, pero aquí el apóstol nos va a hablar de tener una actividad. Hay un escritor, Watchman Nee, que dice, no se trata solamente del conocimiento, de las experiencias, del creer en la palabra. Dice Watchman Nee, la otra pata es la experiencia. Y el tema de muchas veces de la falta de fe o de la fe débil o de los tropiezos en la vida es por la falta de experiencia con el Señor. Es aquello que debemos buscar, ¿no? Continuamente. Y esto es lo que Pablo está un poco diciendo, es la actividad. Y la actividad, dice Pablo, debe ser ocuparse de la salvación. Ocuparse de la salvación. Y esto no se refiere a hacer obras para la salvación, de ninguna manera, sino que se refiere a la responsabilidad que tenemos como creyentes de obedecer la voluntad, la palabra de Dios, en ese proceso de santificación que tenemos, que Dios nos pide, ser santo como Él es santo. Llegar a la santificación por su palabra en la obediencia, en el crecimiento espiritual, que además no se trata de un activismo nuestro, carnal o humano, sino se trata de responder a la iniciativa de Dios en nuestras vidas. Dios vino a nuestra vida para darnos salvación, pero con un propósito de obras. Y eso es lo que nos presenta. Y eso es lo que nos pide Pablo, crecer en santidad, en la piedad con Dios y también en la iglesia, ¿no? Pablo exhorta acá a los filipenses a vivir una vida que honre la salvación que Dios nos ha dado gratuitamente. Es el tiempo que debemos ocuparnos, dice Pablo, de la salvación, le dice a los filipenses. El tiempo que se deben ocupar ustedes de la salvación con temor y temblor, porque es Dios que en nosotros produce así el querer como el hacer, y es por su buena voluntad. Y en esa buena voluntad nosotros no la podemos desaprovechar, porque es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Nosotros no buscamos que Dios tenga buena voluntad, sino que Dios bajó para darnos la buena voluntad a los hombres. Y vino a nuestro corazón para provocar su buena voluntad, sus obras en nuestras vidas. Esta
hablamos de la grandeza de la obra de Cristo a nuestro favor. Y esto debe despertar un profundo sentido de gratitud, de amor y también de temor reverencial. Ese temor reverencial que a veces nos conmueve, ¿no? Que a veces nos perturba. Es el temor reverencial que tuvieron las mujeres cuando fueron allí a la tumba y estaba allá el Señor resucitado. Tuvieron un temor reverencial. Quizás temblaron también porque vieron la grandeza del Señor. Ese temor reverencial que nos falta a nosotros, que tuvo Isaías allí cuando se llenó de gloria, ¿no? Todo el lugar donde estaban, ¿no? Pablo llama a ocuparse, a que nos ocupemos y a ocuparse de la salvación a los filipenses. La palabra ocuparse contiene un significado que es llevar a culminación algo completamente, totalmente. Por eso es como si le dijera, no se paren en el camino de la fe, no se detengan en el camino de la fe. Esto debe culminar, debe terminar, y es un proceso, pero es un proceso donde debemos crecer, dice Pablo. Y sigan adelante con la fe hasta que la obra de la salvación se realice completamente, como dice la palabra, hasta que la redención sea total, hasta que el Señor venga a buscarnos y nos lleve y la redención sea total. Sigan adelante, que el proceso se debe completar. Sepan que Dios obra en vosotros, en el querer como el hacer. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, y dice por su buena voluntad. Sabemos que el obrar de Dios es efectivo. Ninguno va a decir que no es efectivo. El obrar de Dios es efectivo. La obra de Dios no se puede frustrar. No, de ninguna manera puede quedar a medias. Nuestra salvación es la obra de Dios. Es lo que obra Dios en nuestras vidas. O sea que Él fue quien obró el deseo de nosotros de ser salvos. Nosotros no fuimos a un lugar y escuchamos la palabra de Dios, tuvimos el deseo de aceptar a Cristo. No, el deseo de aceptar a Cristo lo puso Dios en nuestro corazón. Y así como puso el deseo de aceptarlo, también el proceso de que después abrimos nuestro corazón y nacimos a una vida nueva, lo hizo Dios. Y también en la culminación de nuestra redención completa va a ser en Él. O sea que estamos hablando que la obra de salvación comienza, prosigue y culmina y termina en Dios. Y cuando hablamos de esto, que toda la salvación depende de Dios y la hizo Dios y culmina en Él, leemos aquí que nos ocupemos de nuestra salvación. Entonces, si Dios ya se ocupó de nuestra salvación, ¿de qué nos debemos ocupar? Y nos debemos ocupar de nuestra santificación, de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra madurez espiritual. La salvación sabemos que es un regalo que nos ha hecho Dios. En su gran amor Él nos ofrece la salvación. ¿Por qué? Porque sabe que de otra forma no la podemos conseguir. No hay otra forma que podamos conseguir la salvación que no sea de parte de Dios. La persona entonces tiene que recibir esa salvación. Dios la ofrece, pero la persona la tiene que recibir. Es un ejemplo que siempre se da, que siempre escuchamos. Cuando el enfermo va al médico, el médico le da el medicamento y el enfermo, si no lo toma, no está recibiendo la medicación y puede seguir enfermo. Lo tiene que tomar. Entonces, aquí la persona la tiene que recibir. Dios no retiene la salvación a nadie, a nadie. Entonces, si no la tenemos es porque nosotros mismos nos primamos de ella porque no la recibimos. Porque no la recibimos. El pasaje nos llama no solo a recibirla, sino a tener una vida diaria de estar ocupados en nuestra salvación. ¿Y por qué diaria? Y porque debe ser una vida que tenemos que llevar de crecimiento, de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que pensamos, de las relaciones que tenemos con la familia, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, de escuela, de lo que sea. Allí está, donde debemos ocuparnos de nuestra salvación.
cómo hablamos, qué es lo que decimos, cómo está nuestro corazón. Esa es la ocupación de nuestra salvación. Es triste a veces porque no lo hacemos. Es triste a veces porque somos víctimas de los malos hábitos que traemos de nuestra vieja naturaleza. Y tal vez caemos en esas mismas tentaciones. Y somos culpables de nuestros fracasos. Y eso es lo que debemos, en eso es lo que debemos crecer, en la santidad delante de Dios y quitar todo aquello, ir eliminando todo lo que nos contamina día a día. Y todos los que traemos, ¿no? Existe entonces la pregunta, ¿existe entonces la señal cuando nos ocupamos de la salvación del temor y temblor delante de Dios? Temor y temblor no se trata de miedo, no se trata de espantarnos de aquel esclavo que tiene miedo de que su amo lo castigue, no. No, ese es el temor y temblor del cual hablamos. La realidad debería ser no el temor y el temblor que nos hace escondernos de Dios cuando hacemos algo malo, de tener vergüenza de Dios cuando hacemos algo malo, de tener temor al castigo de Dios. No, no se trata de ese temor y temblor, sino más bien del temor y temblor que nos impulsa a arrojarnos a los brazos de Dios cuando estamos haciendo algo que no corresponde. ¿Por qué? Porque allí en esos brazos tenemos la seguridad de enfrentarnos a la vida en forma victoriosa, de enfrentarnos a la vida y, como dice Pablo, ser más que vencedores por aquel que nos está amando, por aquel que nos está amando. Como los filipenses, nosotros somos llamados a vivir una vida piadosa, una vida que le agrade a Dios en todo, como lo hizo Jesús, ¿no? Por eso nos habla aquí la palabra de ser imitadores de Él, ¿no? El título del mensaje aquí, lo que repartió Federico, es las razones para imitar a Cristo. Las razones para imitar a Cristo. Y eso, dice Pablo, deben ser sin murmuraciones y sin contiendas. En el ámbito nuestro de iglesia no debe haber murmuraciones, no debe haber contiendas entre los hermanos. El amor debe prevalecer, porque no es nuestro amor mezquino, débil a veces, que no renuncia. No, es el amor de Dios, que todo lo puede, que todo lo sufre, que en todo se goza, que a veces se calla la boca, que a veces tiene que renunciar a cosas. Ese es el amor de Dios. Y en ese amor no debemos nosotros no tener contienda ni murmuraciones. La palabra murmuración es muy usada, está en el diccionario bíblico, usado en una connotación muy especial que era en el pueblo israelita cuando estaba en el desierto. De allí viene la palabra, en la peregrinación. El pueblo estaba disconforme, entonces murmuraba contra Moisés, que era su líder. La palabra se describe como la murmuración en una voz baja, o sea, que no es grito, que no se oye muy lejos, pero que es una murmuración amenazante, es una murmuración de un descontento de la multitud, o sea, del pueblo de Dios que desconfiaba de aquellos que lo dirigían, pero que también, a su vez, desconfiaba de Dios, porque eso dirigente lo había puesto Dios. Dios pone las autoridades, entonces no se puede, cuando Dios pone las autoridades, murmurar contra las autoridades porque estamos murmurando contra Dios. En el caso de la iglesia, no se puede murmurar contra un hermano porque estamos murmurando contra Dios. El rey David es muy claro cuando allí, creo que en el Salmo 51, cuando él declara su pecado y dice, he pecado contra Dios. No dice pecado contra el oficial que había muerto, no. No, es pecado contra Dios. En primer lugar, nosotros cuando murmuramos contra alguien, contra un hermano, estamos pecando contra Dios. En primer lugar. Por eso, el primer ofendido es Dios. Y a quien tenemos que ir primero a pedirle perdón es a Dios. En primer lugar. La vida cristiana
a riesgo de que a veces nos equivocamos también, ¿no? Debe vivirse bajo una plena confianza. Confianza para con Dios, pero también confianza para con los hermanos, a riesgo de equivocarnos. No podemos desconfiar del hermano, porque estamos desconfiando de Dios. Por supuesto que esta es una señal de la pureza del cristiano. Aquel que confía en Dios y en el hermano está mostrando pureza de su corazón. Está mostrando que allí es un cristiano que es irreprochable, es un cristiano que es sencillo, es un cristiano que es sin mancha. Estas tres cosas, estas tres palabras participan de la idea de la pureza en el cristiano. La palabra traducida como irreprochable expresa el cristiano, lo que es el cristiano para el mundo. Alguien irreprochable. O sea que en su vida de la pureza lo debe llevar en que nadie pueda señalarlo y hacerle reproche de algo. Reprocharle algo en su vida. Por eso debemos ser testimonios vivos y agradables a Dios, para que nadie del mundo nos pueda acusar. Hay un dicho muy conocido que dice: no solo debemos ser justos, sino también parecer justos, o parecerlo. Esta es decir que se debe vivir en realidad, se debe vivir de la piel para afuera, esa pureza. No solamente para adentro, que Dios lo conoce, pero también de la piel para afuera. El cristiano debe ser puro, no debe ser solamente puro para adentro, sino que además esa pureza debe ser vista por todos. Testimonio fiel, como fue la vida de Jesús, así, transparente. Así debe ser la pureza del cristiano para con el mundo a su alrededor, ¿no? Pablo también dice que debemos ser sencillos, nuestra vida debe mostrar sencillez. Y esto expresa lo que es el cristiano en sí mismo, la sencillez que debe tener, la humildad que debe tener. Así como Jesús nos dijo, ¿no? Sé humilde, como yo lo soy. Sencillo, como yo lo soy. Esto quiere decir, esa sencillez quiere decir no tener mezcla, no estar adulterado con algo, ¿no? Podemos hablar del vino o la leche que le echan agua. Bueno, eso es la adulteración, eso es la contaminación. Cuando se usa en la persona, implica que si se adultera con algo, está adulterando la inocencia de la persona, la pureza de la persona. Es decir, el cristiano no se debe apartar de la pureza porque se está apartando de la sencillez, ¿no? Y está contaminándose. Está contaminándose con las cosas que son negativas, de las cuales lo puede juzgar el mundo. La pureza cristiana debe desembocar, debe terminar en una sinceridad total del pensamiento y del carácter del cristiano. Somos llamados a vivir de esa forma, a vivir, como dice el apóstol, sin mancha. Sin mancha. Esto se describe y está presente a los ojos de Dios. El cristiano debe vivir sin mancha para con Dios. Y fíjense que esta palabra se usa especialmente en los sacrificios que se daban a Dios en el altar de los animales. Debían ser sin mancha, sin quebradura, sin nada. Elegidos, ¿no? Como lo fue el Señor Jesús. Sin mancha. La vida cristiana debe ser tal que se pueda ofrecer, dice el apóstol Pablo, como un sacrificio vivo, agradable y sin mancha delante de Dios. El cristiano está enviado a ofrecer a todos el Evangelio, ¿no? Esa es la misión nuestra. Ofrecer la palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra de una vida nueva, una vida que no tenemos si no conocemos a Cristo, ¿no? Esta proclamación del Evangelio es el testimonio de una vida que debe ser, como el apóstol lo llama, a una vida recta, en un mundo que sabemos que está torcido, que está pervertido, que está en la oscuridad. Es el ofrecimiento del cristiano de la luz que tiene de Cristo. ¿Para qué? Para que alumbre un mundo que está viviendo en la oscuridad por el pecado.
Y nosotros debemos ser esa luz, ¿no? Por eso habla aquí Pablo de luminarias, ¿viste? La palabra que usa como luminares es la palabra que se usa en la historia de la creación. Allí en el capítulo de 1 de Génesis, habla de que Dios puso lumbreras, 2 lumbreras allí en el cielo para alumbrar. Era el sol y era la luna y después las estrellas. Pero aquellas lumbreras alumbraban a la tierra y alumbran la tierra. Y así el firmamento fue puesto por Dios, y así de esta forma Dios pone luces en el mundo para alumbrar, para que reflejemos la luz de Cristo, ¿no? La luz que necesita el mundo, que vive en la oscuridad. Y nosotros somos esos luminares, que vivamos como esos luminares, como esa lumbrera en este mundo que está viviendo en la oscuridad, en las tinieblas por el pecado, y que no puede salir si no es por la luz, si no la alumbra la luz del Señor. Este pasaje va a concluir con 2 ilustraciones del apóstol Pablo. El apóstol Pablo aquí dice que anhela el progreso espiritual de los filipenses, para que tengan un gozo cumplido en él. Saber que, dice el apóstol Pablo, que no ha corrido en vano, que no se ha sacrificado en vano, que puede haber allí los resultados en los filipenses, para que se gocen, para que él se goce en ellos por esos resultados, pero también para que los filipenses se gocen en él, ¿no? Puede ser que él esté describiendo también un cuadro de una tarea agobiante, ¿no?, que ha tenido Pablo, es decir, trabajar hasta el agotamiento, o incluso hasta la muerte, como él ofrecía su vida por el Evangelio. Pero también la otra alternativa que se describe, o que se puede entender, es el esfuerzo también, como él tomaba siempre, de un atleta que va compitiendo, y que lo que Pablo quiere significar que pide a Dios que toda esa disciplina que tuvo corriendo como atleta, enseñando, trabajando como misionero, como pastor, que toda esa disciplina de entrenamiento se le ha impuesto, que le fue impuesto, no haya sido inútil para la obra. Que no haya sido inútil. Que sea para ver a los filipenses y también a nosotros por la palabra, creciendo, madurando espiritualmente, siendo fuertes en la fe. Pablo había exhortado con el ejemplo de Cristo, dijimos, allí en el capítulo 2, al comienzo, en los primeros versículos. Y ahora hemos visto también en este pasaje que recurre a su propio testimonio, a su propia enseñanza y a su propia esperanza en los filipenses. Y esto brota de la fe en Cristo, que Él manda a esa fe que crezca, que se deposite, que prosiga en Cristo. Ya el apóstol está anciano, ya quizás próximo a morir, y no quisiera ser defraudado, dice, en esa hora crucial. ¿Cuál es esa hora crucial que él dice o que apunta su mirada? Está en el versículo 16, y dice el día de Cristo. Y es el día de Cristo. Fíjense que también en el capítulo 1 y versículo 6, él cuando habla allí de la obra del Señor en el creyente, que habla de que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es el día que el Señor los viene a llevar. Es el día que se completa la obra. Pero él dice, mira esa obra, y él quisiera estar presente allí, ¿no? Y no quisiera ser defraudado por los filipenses. Por eso pone su esperanza en todo lo que había hecho y su gozo en esa iglesia, ¿no?, de los filipenses. La perseverancia de los filipenses le dará a Pablo la confianza suficiente para seguir siendo optimista, esperando que aquella carrera apostólica entre ellos, de misionero, de pastor, no sea en vano, que tenga los frutos que él piensa que Dios le va a dar a esa iglesia. Eso nos lleva a esa afirmación de gozo que hay en él, ¿no? Una nota de gozo que se ve a través de toda esta carta de los filipenses.
En muchas ocasiones vamos a ver reiterado el gozo que se repite de Pablo, que se repite en esta carta. Así también como una exhortación extensa que se inicia en el capítulo 1, en el versículo 27, y se extiende hasta el versículo 18 que hemos leído del capítulo 2. Es decir, la exhortación a la santidad, al crecimiento espiritual, a crecer en la vida con Jesucristo, ¿no? Invita a esa contemplación, a imitar a Jesucristo, tener como objetivo la fidelidad en esa misión que Dios nos ha encargado como sus discípulos. No solo ser oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores de la palabra de Dios. Creciendo en la vida espiritual siempre, poniendo nuestra mirada en el cielo, allí donde debemos sembrar, allí donde vamos a obtener los resultados que son y serán para la gloria de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que esta exhortación de Pablo, este llamado, Señor, a vivir irreprensible, Señor, sin manchas, a vivir no contaminados por el mundo, a vivir de acuerdo a la enseñanza de la palabra, a ser santificados por la palabra, Padre. Tenga, Señor, en nuestro corazón el deseo de llevarla adelante, Señor. Que obre en nuestras vidas, que esté grabada en nuestro corazón, pero también tengamos el deseo, la disciplina, Señor, de hacerla por obra. Te damos gracias por todo, Padre. Te pedimos tu bendición, muy especialmente sobre la vida de Fabio, Señor, que tú sigas obrando sanidad en su cuerpo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso. Padre, gracias por todo. Bendícenos al retirarnos. Guía nuestros pasos, nuestras vidas, Señor, de todas las familias y de toda la iglesia en este lugar. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén.